Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Si hay algo que provoca temor en las personas es el libro de Apocalipsis. Y no solo estudiarlo, sino pensar en todo lo que viene en el futuro. Inclusive los cristianos no quieren leer el libro de Apocalipsis. Pero es importante entender lo que estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. En los pasados días vimos qué significa Apocalipsis, revelación, que se abre un portal en el cielo y de que ahí recibe Juan, discípulo de Jesús, revelación de lo que vendría en el futuro. Vimos la corte celestial y en esa corte un gran llanto, porque no había nadie digno en los cielos ni en la tierra de abrir los sellos. Pero se encontró alguien digno, el Cordero de Dios. Y les recuerdo qué nos dice la palabra de nuestro Señor en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. ¿Qué sucede aquí? Él vio cuando el Cordero de Dios abrió uno de los sellos. Y entendamos algo. Los libros, como usted lo conoce, no existían en los tiempos que se escribe la Apocalipsis. Cuando se refiere al libro, era un rollo largo y se le ponía un sello para determinar que nadie abra ese rollo. Entonces el sello
era un indicio que no había sido corrompido el texto. Pero aquí el Cordero de Dios abre uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes que estaban cerca al trono de Dios le dice con voz de trueno: ven y mira lo que va a suceder. Y dentro del simbolismo que tiene el Apocalipsis, Juan nos dice así: y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Este retrato nos habla de una apariencia de Cristo, por lo cual monta el caballo blanco, pero Cristo no lleva ningún arco. Es decir, hay una mala imitación de Jesús. Y los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No existe un Cristo que llame a la guerra. No, mi querido hermano. Este jinete con un caballo blanco, que monta un caballo blanco, es un falso Cristo. Y ahora quiero recordar lo que sucedió en el año 132 en Israel, en el cual el Sanedrín declara a un judío como el Mesías. Veamos qué nos dice la historia. Durante su gira por el Imperio de Oriente, en el 131 después de Cristo, el emperador romano Adriano decidió una política de helenización para integrar a los judíos en el imperio. Se prohibió la circuncisión, se fundó una colonia romana, Aelia Capitolina, en Jerusalén, y se erigió un templo a Júpiter Capitolino sobre las ruinas del templo judío. Enfurecidos por estas medidas, los judíos se rebelaron en 132 con la figura dominante e irascible de Simón Bar Cosbás a la cabeza. Supuestamente de ascendencia davídica, fue aclamado como el Mesías por el rabino más grande de la época, Akiba ben Yosef, quien también le cambió y le dio el título de Bar Cosbá, hijo de la estrella, una alusión mesiánica. Bar Cosbá tomó el título de Nazi. Nazi significa príncipe, y acuñó sus propias monedas con la leyenda año primero de la libertad de Jerusalén. Nosotros tenemos la mala costumbre de querer saber más que Dios. Y veamos algunos errores que normalmente se cometen desde el púlpito evangélico para determinar a qué se refiere este pasaje de la historia. Desde los púlpitos evangélicos se dice que Jerusalén fue destruida en el año 70 y no es así. Se destruyó en el año 70 el templo de Jerusalén. Entonces tengamos claro, el templo fue destruido en el año 70, pero Jerusalén siguió abierta, siguió funcionando la ciudad. El Sanedrín siguió abierto y en el año 132, con su líder, el Akiba ben Yosef, declaran un Mesías. ¿Sí? Un príncipe de ellos lo declararon Mesías porque había vencido militarmente a la legión romana que estaba en Jerusalén. Y acuñaron monedas.
la moneda decía año primero de la libertad de Jerusalén, porque él decía que era el libertador de Israel. Amados hermanos, hay falsos mesías, y en el caso de lo que sucedió en el año 132, el Sanedrín en pleno lo reconoce como Mesías. Para Jesús esto no era sorpresa, él ya lo había dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Aquí Jesús se está dirigiendo a los fariseos y le dicen: yo he venido en nombre del Padre y no me reciben, pero si otro viniera en su nombre, a este sí lo declaran Mesías, como así sucedió. En el año 135, el emperador Adriano, con 10 legiones, destruye Jerusalén. En el año 135, amados hermanos, y fueron deportados los judíos hasta el 14 de mayo de 1948, cuando se les permitió su regreso. Quizás por desconocimiento desde los púlpitos se cometen muchos errores con las fechas, los cuales la historia no nos permite equivocarnos, porque es muy clara. Jerusalén estuvo de pie hasta el año 135, igual que el Sanedrín. Y se reconoce un Mesías que engañó al pueblo. Y nosotros, amados hermanos, estamos esperando a otro similar, a Bar-Jochebas, que va a engañar, si fuese posible, a los cristianos, porque el mismo Israel lo va a reconocer como Mesías. Veamos Apocalipsis, capítulo 17, del 7 al 10. Apocalipsis 17, del 7 al 10. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El apóstol Juan se le permite ver una visión del futuro y ve una mujer, pero esta mujer es lo contrario a la iglesia. Es la iglesia apóstata, la cual le da la gloria a Satanás. Esta mujer que representa a la iglesia apóstata está acompañado de una bestia. El libro de Apocalipsis, cuando se refiere al anticristo, lo identifica como la bestia y nos da algunas características importantes. La bestia que estás viendo era, no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Le está diciendo: ya estuvo en la tierra, en este momento no está, pero va a venir en el futuro. Ahora veamos algo interesante. Está para subir del abismo. Este ser demoníaco, este demonio poderoso, porque no es hijo de Satanás, es un demonio poderoso, habita en el abismo. Y en algunas ocasiones ya ha estado en la tierra. ¿Y por qué lo digo? Porque eso dice el texto sagrado. Y cuando se refiere a esta bestia dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido,
y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Significa que cuando Juan escribe el Apocalipsis, esta bestia había sido rey en este planeta en 5 veces. Y les voy a recordar simplemente el primero, quizás el más obvio. ¿Cuántos recuerdan a Nimrod? El que llama a construir la torre de Babel para ser iguales a Dios. Y el texto sagrado nos dice que era poderoso cazador de almas delante de Jehová. El inicio de toda la idolatría del mundo la da Nimrod. Provoca que se formen los idiomas porque quiso construir una torre para ser iguales a Dios. Es muy obvio que este señor estaba poseído por esta bestia, el cual clama adoración, porque estos seres malignos claman adoración. Y tenemos aquí, mis queridos hermanos, que dice que 5 han caído, que debe venir uno más adelante y al final de los tiempos, uno que dure poco tiempo. Les recordaba lo que pasó en el Sanedrín en el 132 al estudiar estos textos bíblicos, porque así como fue engañado Israel, así como fue engañado todo el pueblo creyente y el mismo Sanedrín, en un futuro próximo todos o la gran mayoría de creyentes van a ser engañados. Por eso tienen la apariencia de Mesías. Pero habla que este falso Cristo tiene un arco. Cuando habla de arco, habla de un simbolismo de guerra. Veamos 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Este ser que se acerca en un caballo blanco con apariencia de Mesías, el texto de Tesalonicenses nos dice que primero va a prometer paz y seguridad. Entonces vendrá destrucción repentina. Todo el mundo va a estar engañado. Quizás consiga lo más difícil que el ser humano pueda conseguir en el siglo XXI. Usted imagínese un líder político que pueda conseguir la paz en el Medio Oriente. Y permítame explicar el gravísimo problema que existe en esta región del mundo. En Jerusalén se encuentra una mezquita muy importante, el Domo de la Roca. Según los musulmanes, ahí va a regresar Mahoma y ahí va a plantar sus pies sobre este domo, sobre esta circunferencia. Pero en ese mismo lugar donde está el Domo de la Roca es donde estaba el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, que los israelitas el día de hoy lo quieren reconstruir. Si a usted le parece un problema grave, existe el Instituto para la Reconstrucción del Templo y solo le falta conseguir el color azul de los bordes del manto, porque ya el año 2022 consiguieron la vaca roja, la vaca alazana. Se han dedicado a reconstruir todas las partes que iban en el templo porque quieren reconstruir el templo de Salomón. ¿Ustedes creen que los musulmanes permitirían que les eliminen el Domo de la Roca?
Eso sería una guerra sin proporciones imaginables, porque musulmanes hay en todas partes del mundo, sobre todo en Europa. Si a usted le parece esto grave, los principales líderes musulmanes y algunos líderes sudamericanos han dicho que odian a Israel desde sus entrañas. Recordemos lo que dijo Hugo Chávez. Lastimosamente, después de decir que odiaba a Israel desde sus entrañas, tuvo cáncer en sus entrañas. Amados hermanos, este líder va a permitir la paz en el Medio Oriente y todo el mundo lo va a aclamar. Este es el Mesías que nos ha traído paz y seguridad. Pero luego vendrán sus reales intenciones. ¿Y qué intención tiene esta bestia? Veamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Trae paz y seguridad y se debe reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Se lo va a reconstruir y este ser se va a sentar en el templo de Dios y va a hacer que todos lo adoren. Y recién ahí los judíos y los cristianos que no se fueron en el rapto lo reconocerán. Este es el anticristo. Recién ahí. Porque va a tener señales, la apariencia del Mesías, una apariencia de paz y tranquilidad. El mundo entero va a decir, este sí es el que esperamos. Israel y su Sanedrín le va a dar gloria como el enviado de Dios. Pero cuando el templo del Señor esté reconstruido en el lugar santísimo, Él se va a sentar y va a pedir adoración. Siempre Satanás y su ejército va a pedir adoración. Por esto es apostasía, apartarse de la fe. En el primer sello habla de este varón que promete paz, pero lo que va a traer es apartarse de la fe, porque va a buscar ser adorado, igual que lo busca Satanás en la vida de todas las personas. Pero este tiempo donde actúe este jinete del caballo blanco contra el arco es un tiempo no preparado para cristianos. Los que se queden serán los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Es un tiempo preparado para Israel, donde Israel va a ser atacado como jamás ha sido. Va a ser peor que en los días de Adolfo Hitler. Veamos Jeremías capítulo 30, versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Al tiempo donde el anticristo actúe sobre la tierra se le llama el día de angustia de Jacob, porque Jacob es el antepasado de Israel. La iglesia ya no va a estar en este tiempo en la tierra. Nos fuimos en el rapto, porque todos los creyentes nos vamos. Amén. Todos los creyentes nos vamos. Y va a ser un día terrible cuando el anticristo actúe sobre esta tierra, pero es el día de angustia de Jacob. Recuerde usted que Israel no reconoció a Jesús jamás como Mesías. En el 132 el Sanedrín reconoció a Simón Bar Kokhba como Mesías. Si otro viniera en su nombre, a este reconocerán. Pero a este también lo van a reconocer. Por eso Dios los va a permitir que sean perseguidos
hasta que reconozcan que Jesús es el Mesías. Hasta que reconozcan que Jesús es el Cordero de Dios. Y el trono y la autoridad que tiene el anticristo, mi querido hermano, es permitida por Dios. Él no va a gobernar el mundo entero, va a gobernar una coalición de 10 países. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 17, del 12 al 14. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hay 10 reyes que en el tiempo que escriben Apocalipsis todavía no tenían reino, no tenían autoridad, porque son para los últimos tiempos. ¿Y cuál es el propósito? Que estos 10 reyes se unan y le den su autoridad a la bestia. El anticristo recibirá el poder sobre 10 países y atacarán a Israel. Atacarán a Israel. Ya para este tiempo Israel ha sido masacrado por el anticristo. Pero ¿cuál es la respuesta de nuestro Dios? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Amados hermanos, muchas personas cuando piensan en Jesús, piensan en un niño pequeño, piensan a Jesús en la cruz. Y Jesús en este momento es el Rey del universo. Jesús en este momento es Señor de señores y Rey de reyes. Y cuando regrese a esta tierra, ya no vendrá como cordero. Viene el león de la tribu de Judá. Escúcheme bien, de la tribu de Judá. Viene a pelear por Israel. Y Dios mismo con poder va a usar a nuestro Señor para masacrar al anticristo y todos los reinos que le han dado su poder. Y es muy fácil reconocer a estas huestes satánicas. Líder político, presidente que ataque a Israel está siendo dirigido por el espíritu del anticristo. Recuerde que las fuerzas demoníacas odian a la iglesia y odian a la descendencia de Abraham, a Israel. Pero no debemos preocuparnos. La iglesia somos elegidos y fieles, todos los creyentes. Y en aquel día, nuestro Señor, nuestro Mesías, peleará por Israel y va a vencer a esta coalición de países que lo han atacado. ¿Usted quiere tener a Jesús de enemigo? Creo que la respuesta es lógica, ni loco, pues. Al gran Señor, al Rey de reyes, al Rey del universo, tenerlo como enemigo. Yo le invito, mis queridos hermanos, que ore por Israel, ore por la paz de Israel, y que no hable mal de Israel ni de la iglesia del Señor. Que aunque llenos de defectos, todos nosotros los creyentes somos la novia del Cordero. Y cuando usted ataca a la novia del Cordero, ataca a un cristiano o a la descendencia de Abraham, el Señor va a pelear por su pueblo y el Señor va a cumplir su promesa. Quizás entendiendo este texto bíblico usted va a entender lo que está sucediendo en estos últimos años, que Israel ha librado las guerras más increíbles jamás dadas. El 15 de mayo de 1948, recién llegados a su país, no tenían ejércitos, no tenían armas y quisieron lanzarlos al mar y no pudieron. No pudieron. Sin ejército, ¿cómo era posible? Porque Dios cumple su palabra, que iban a regresar a su tierra.
Lo que pasó en la guerra de los 6 días definitivamente marca que es Dios el que peleó por ellos. Amados hermanos, 4 países contra Israel, en una proporción de 100 contra 1, por cada soldado de Israel, 100 de los rivales. En 6 días vence Israel. Tiene que cumplirse Apocalipsis. Israel va a ser derrotado por el anticristo. Israel va a pasar el día de angustia de Jacob y muchos países van a darle su dominio al anticristo. Y usted podrá reconocerlos desde ya cuando ataquen a Israel y ataquen a su iglesia. Puede reconocerlo fácilmente a estos líderes demoníacos. Pero no se preocupe, el Rey de Reyes va a vencer por su pueblo. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Pero también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, lengua, nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué nos dice esto? Ve subir del mar una bestia. En profecía bíblica, cada vez que habla del mar se refiere a la política. Ve subir de en medio de la política una bestia. Esta bestia es el anticristo, y aquí describe 7 cabezas y 10 cuernos, y esto es la representación de los reinos que le ceden su poder a él, para que él gobierne. Y algunas características tiene el ejército, y ya les voy a aclarar por qué me refiere el ejército de este anticristo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Se decía que las tropas de Alejandro Magno eran tan veloces que podía vencer, aunque esté en gran proporción numérica en contra, por su velocidad, y sus pies como de oso. Recordemos que el imperio medo-persa tuvo los ejércitos más grandes que jamás existieron. El problema es que eran muy lentos por su gran cantidad de soldados. Pero el anticristo con sus huestes serán rápidos y fuertes, como el leopardo y el oso, pero su boca como boca de león. Las personas van a pensar que cuando hable sea el león de la tribu de Judá, pero es mala imitación de nuestro Señor. Teniendo claro esto, veamos otra cosa importante. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El poder del anticristo es dado por Satanás. No es hijo de Satanás, como algunos creen, o hay una concepción parecida al nacimiento de Jesús. No. Es un demonio que sube del abismo, y cuando él actúe, recibirá poder de Satanás. Y el texto sagrado nos dice hasta el tiempo que va a actuar, 42 meses. Estos 42 meses es el día de angustia de Jacob.
es el tiempo que Israel va a ser atacado, junto con las tropas del anticristo. Y quiero que tome atención, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El anticristo va a masacrar los cristianos que no adoren a la imagen de la bestia. El anticristo va a masacrar al pueblo de Israel. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le permite tener autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando se habla de la marca de la bestia, es la marca que deben recibir todas las personas que adoren la imagen, la estatua del anticristo, que murió y resucitó. Hace unos meses se decía que la marca de la bestia era una vacuna, y no es así. La marca de la bestia es un sello, puede ser digital, puede ser binario, puede ser físico, puede ser herradura como se hierran los caballos. No sabemos, el texto sagrado no nos aclara cómo es este tipo de sello, pero se va a sellar a todo aquel que adore a la bestia. Y el que no lo adore debe pagar con su vida. Por eso se nos dice en el texto sagrado que se le da un arco y salió venciendo, y para vencer él va a derrotar a todos los enemigos que se le opongan, hasta que aparezca la señal de nuestro Señor en los cielos y venga aquí a nuestro mundo nuestro Rey y Salvador. ¿Qué podemos concluir en este día? El Señor Jesucristo fue el único digno de abrir el sello, y aparece alguien montando un caballo blanco y daría la apariencia del Salvador, pero nos recuerda el mismo Señor Jesucristo que vendrán falsos cristos y falsos mesías. Y vimos en la historia que en el año 132 el Sanedrín reconoce a Simón Bar Kochebas como Mesías. Las personas tienden a equivocarse. Y Cristo lo sabía ya, por eso Él dice en el Evangelio de Juan: si otro viniere en su propio nombre, a este reconocerán. Este ser se le llama en la Biblia la bestia, y viene con un arco, y este arco primero hace que las personas crean en paz y seguridad. Lo más probable es que Él consiga la paz en Medio Oriente. ¿Por qué? Se debe reconstruir el templo en Jerusalén. Pero una vez que esté reconstruido, Él se va a hacer adorar como Dios. Recién ahí se van a dar cuenta del terrible error cometido cuando Él busque adoración. Y va a actuar contra Israel. Y se le llama esto en profecía bíblica el día de angustia de Jacob. ¿Qué tiempo dura? 42 meses. 10 reinos le van a dar su poder a este ser, a esta bestia, el cual debe morir a herida de espada, pero se le va a construir una estatua y va a resucitar, y esta estatua va a hablar. Y todo aquel que no adore a esta estatua debe pagar con su vida. Amados hermanos, este es el primer jinete del Apocalipsis, el falso Mesías, que va a vencer al pueblo de los santos. Pero esto no debe preocuparnos, porque viene nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor de señores y Rey de reyes, y viene a pelear por su pueblo, y como nos dice el texto sagrado, Él va a vencer. Amén, hermanos. Amén. Seamos fieles al Señor, porque el pueblo de Dios somos fieles y escogidos. Adelante en Cristo.